Hola chicos, este es un ejercicio del capítulo 11 en el cual se verá el factor de incrustación. Bueno, este ejercicio que es el 1122 la verdad es bastante sencillo, es simplemente una suma y una multiplicación y una división y ya está. Bueno, empezando por leer el ejercicio, se dice que en un intercambiador de calor en contraflujo tiene un coeficiente total de transferencia de calor con base en el área externa del tubo de 50 BTU por hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Ok. ¿Por qué me dice área externa? En el libro, a mí me indican que yo cuando tengo un intercambiador de calor, yo voy a tener varios tipos de coeficientes. Y yo voy a tener esta forma de aquí. 1 sobre U por AS es igual a 1 sobre UO por AO, y eso es igual a 1 sobre UI por AI. ¿Qué significa esto? Bueno, pues todos los U que ustedes ven aquí, este U, este U y este U, son coeficientes de transferencia de calor globales para el intercambiador de calor. ¿Ok? O sea, todos son globales, todos van a indicar la cantidad de transferencia de calor que se va a dar de manera global para todo el intercambiador, no solo para la parte de adentro, no solo para la parte de afuera, sino para todo, no solo para un tubo de 2 pasos o qué sé yo, sino para todo, ¿ok? Eso es lo que hay que tener claro. Pero, ¿por qué aquí me dice O y por qué aquí me dice I? O simplemente significa out y significa que su cálculo está basada en el área externa, nada más, pero es un coeficiente global de todo, ¿ok? Simplemente su cálculo fue basada con el área externa. Y el de acá, su cálculo fue basada con el área interna, ¿ok? Pero todos son globales. Y bueno, AS no tiene una definición clara. Simplemente el libro le hace alusión. ¿Por qué? Porque más adelante lo que hace es simplificar de una forma tal que AS sea equivalente al área externa y al área interna. Nada más. ¿Ok? Ahora sí, vamos al ejercicio. Nos dice que está basada en el área externa. Por lo tanto, a mí el dato que aquí me dan es UO. Y eso va a ser 50 BTU sobre hora, pie cuadrado, grados Fahrenheit. Cuando opera en condiciones de diseño y limpieza, o sea, cuando está limpio. Después de un periodo de uso, se acumularon depósitos en el intercambiador de calor, lo que da un factor de incrustación y aquí me dicen el valor de ese factor de incrustación. ¿Ok? Este valor de incrustación generalmente se lo conoce como RF. ¿Por qué? Porque es resistencia del fouling. Fouling es incrustación. Y el valor es de 0.02 hora pie cuadrado Fahrenheit sobre BTU. Y si ustedes se dan cuenta, este valor de fouling es inverso a el valor de U. ¿Ok? ¿Y por qué es inverso? Porque este factor de incrustación es prácticamente la resistencia térmica. Es una resistencia térmica que se produce porque se acumulan cualquier tipo de sustancia química dentro de la tubería del intercambiador de calor. ¿Ok? Entonces, recuerden, todos los factores de incrustación son resistencias térmicas. Ahora, ya me dan estos dos datos de aquí y yo con eso puedo resolver este ejercicio. Por eso es bastante sencillo. Me piden determinar el coeficiente total de transferencia de calor del intercambiador con depósitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a aplicar?
En el libro está esta ecuación de aquí, la 11.8. Antes de esa ecuación, a nosotros nos decían que la transferencia de calor, el coeficiente global, se lo podía calcular bajo la teoría de resistencias térmicas, utilizando solo este valor de aquí, este valor de acá y este valor de acá. Que esto es simplemente la convección interna, esta es la conducción por las paredes del tubo y esto es la convección externa. Y estos valores quedaban fuera. ¿Ok? Entonces yo así calculaba el coeficiente de transferencia de calor bajo la teoría de resistencias térmicas. Pero una vez que yo tengo factores de incrustación, debo de tomarlos en cuenta. ¿Ok? Entonces yo ya borro esto y ahora sí tengo que considerarlos en la ecuación de las resistencias, porque me están haciendo una resistencia dentro de mi intercambiador. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Con esta ecuación de aquí. Es bastante sencillo. Si ustedes se dan cuenta, las áreas tenían la asunción de que eran iguales. Esa es la asunción que describe el libro. Por lo tanto, yo voy a simplificar todas las áreas de esta ecuación. ¿Ok? A esto no le paren bola. Entonces, voy a simplificar todas las áreas de esta ecuación. Ahora sí, lo único que me queda es que 1 sobre U, en este caso va a ser el U total, ¿verdad? El U externo, vamos a ponerle aquí que tiene la incrustación. U externo con incrustación. Y en ese le voy a poner. Es igual a 1 sobre. No tengo ningún H, no tengo tampoco los valores de conducción. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo sé que el valor total anterior es este de aquí simplemente. ¿Ok? Ahora, como tiene la incrustación, simplemente le añado la incrustación. Y ya está. Y esta ecuación es la que utilizaría. ¿Ok? ¿Por qué? Al inicio, mi intercambiador de calor solo tenía este valor de aquí para la transferencia de calor, que era el valor global para todo. Cuando yo le añado la incrustación, simplemente le sumo la incrustación que tiene, que es este valor de aquí, bajo esta ecuación de aquí, que es la 11.8. Como ustedes pueden ver, eh, la teoría de las resistencias pone en inversa los coeficientes de transferencia de calor y las resistencias las pone como numeradores. Entonces yo utilizo esa misma regla para aplicar aquí. ¿Ok? Ahora sí, continuemos. Voy a poner los datos aquí. Entonces sería UO. ¿En qué unidades está? BTU sobre hora, pie cuadrado, Fahrenheit. ¿Y eso cuánto me decían que era? 50. Y tengo el factor de incrustación que está en unidades inversas prácticamente. En hora, pie cuadrado, Fahrenheit sobre BTU. Y eso es 0.002. Y ahora sí, voy a obtener 1 sobre UO incrustación. Que eso sería 1 sobre el inverso de mi valor más RF, que es este valor de aquí. Y ahora si yo quiero sacar UO con incrustación, sería 1 sobre esto, porque es la inversa. Y aquí yo tengo el valor que me están pidiendo. ¿Ok? Esto sería literal A. El coeficiente total de transferencia de calor del intercambiador con depósitos. Entonces aquí yo ya tengo la primera respuesta. Ahora, en el literal B me piden el cambio porcentual en el coeficiente total de transferencia de calor. Aquí, ojo que me dicen el cambio. El cambio simplemente es la diferencia. Entonces vamos a calcular la diferencia.
cuando el sistema está limpio es 50, pero cuando el sistema está sucio, la transferencia es de 45. 50 y 45. Entonces, vamos a poner aquí, diferencia. Esto va a ser igual 50 menos este valor de aquí, que es 45. Ahora me piden el cambio porcentual. ¿Ok? Como a mí me dicen porcentual, significa que yo tengo que llevar eso primero a decimales y luego multiplicarlo por 100. Entonces, ¿qué ecuación es la que utilizaría? Lo que yo he calculado aquí, si ustedes se dan cuenta, es simplemente UO limpio menos UO con incrustación. Tengo UO limpio menos UO con incrustación. Y esto es prácticamente como calcular un error relativo. Este sería el error absoluto, si simplemente lo resto. Y si yo quiero calcular un error relativo, yo tengo que dividirlo para el total que debe ser, que sería UO limpio. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí UO limpio, que es realmente la cantidad de transferencia de calor que debería tener mi intercambiador, y en el denominador pongo ese mismo valor, porque es lo que debe tener, lo que tiene inicialmente sin la incrustación. Y eso lo multiplico por 100. Entonces, si nosotros hacemos eso, me quedaría, vamos a poner aquí, es como un error porcentual, recuerden. Me quedaría UO limpio, ¿cuál es este? Ah, perdón, ya lo calculé acá abajo, ya calculé esa diferencia. Entonces aquí sería este valor dividido para el de arriba y por 100. Y aquí yo tengo ya el literal B. Y listo. Esto es con respecto a los factores de incrustación. Ahora, hay ejercicios en los que quizás no les den el factor de incrustación. En ese caso, ustedes deben de buscarlo en la tabla 11.2. Ahí están los factores de incrustación, dependiendo del fluido que vaya a través del intercambiador. ¿Ok? En este caso, este factor de incrustación que a mí me están dando es un factor de incrustación que incluye tanto al interno como al externo, porque no me dicen nada. Pero ustedes en esta ecuación que les mostré aquí, la 11.8, deben de considerar si es interno o si es externo. Si no les dicen nada, significa que ya engloba los dos, tanto el interno como el externo. ¿Ok? Aquí, dependiendo del fluido, el fluido que pase por adentro o por afuera, tienen los distintos factores de incrustación que se forman. ¿Ok? Y eso sería todo por esta parte del capítulo 11.